El Kiosco. Qué interesante la información que presentaron esta mañana. Como lo adelantas, Arlene, estuvo presente en Palacio Nacional nuestro compañero del SPR, Miguel Elorza, quien dio detalles de cómo opera esta red de bots, este ejército de bots. Más de 30,000 robots están operando una campaña en redes sociales que busca desinformar, manipular la opinión pública en torno al caso Teuchitlán, en Jalisco, donde se halló un predio, un rancho donde supuestamente el cártel Jalisco Nueva Generación tuvo operaciones criminales. Se está investigando. Pero en redes sociales ya hay orquestada toda una campaña que está cruzando información de otros hechos con el caso de Teuchitlán. También están promoviendo los hashtags narco expresidente AMLO, narco presidenta Claudia, y también hay que señalar, Arlene, que están dando por hecho o en esos mensajes cosas que no han sucedido o que no se han comprobado. Hoy se cuestionaba pues quiénes están detrás de estas campañas también. Además de que están los bots, también están personajes de la oposición, políticos de oposición y personajes que simpatizan con la oposición, quienes replican estos mensajes que tienen información falsa. Y aquí hay que decirlo, Arlene, en vez de que la oposición diga, hay un tema de crisis de desaparecidos en Jalisco, vamos a presentar una propuesta para darle solución a este problema, para apoyar a las víctimas. No, ellos dicen, hay un problema de desaparecidos, vamos a hacer un hashtag que diga narcopresidente, eso va a funcionar, eso va a ayudar. Ridícula la oposición en estos momentos. Así es, Miguel. Además, hablar de los millones de pesos que está costando esta guerra sucia, que no está aportando a México en absolutamente nada, y que si ese dinero lo tienen, preguntarnos de dónde viene, quién lo está invirtiendo y si realmente solamente son esas cifras o si por abajo de la mesa hay dinero que pagan a cuentas grandes por activarse, porque eso también hay que cuestionarnos. Si esas cuentas grandes de oposición no están cobrando por hacer activaciones, te recordarás que incluso llevaba números cuando hacían hashtag en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, 66, 67, 64, iban por días haciendo un hashtag que iba numerándose por números hasta llegar a cuentas infinitas. ¿De qué sirve? Absolutamente nada. Por un lado, también recordar que lo hacen en una red social X, que además de que tiene una vertiente, un sesgo de derecha, también importante señalar que la población en su mayoría mexicana no es la red social que más consume. Así que se queda este debate en esta misma nata política para generar debate y confrontación. Vamos a escuchar cómo se menciona hoy. Y en este caso es una campaña orquestada con dinero, con compra de bots, de robots, de cuentas que no pertenecen a una persona y recurso que no sabemos de dónde viene para poder inflar una tendencia. Entonces es parte de esta campaña sin fundamento, sin ningún fundamento, que lo único que quiere es desprestigiar a partir pues de un invento. No lo van a encontrar nunca, con excepción de los libros de ciencia ficción de otra periodista. La cuenta de X es, creo que en México cuenta de X tienen menos del 20% de la población. Entonces es un sector muy pequeñito, pero de todas maneras es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar pues de manera vacía, porque en realidad no son personas. Y claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte pues de esta campaña. 20 millones de pesos ha costado esta guerra sucia en tan solo 4 días, ¿eh? Hay que mencionarlo. Recuerdo que no hace mucho legisladores del PAN pues decían, es que es falso que exista la manipulación en redes sociales, es lo que pasa en nuestro país. Decían, explicaban ellos,
es que los bots no comen. ¿Cómo van a cobrar los bots? Pues claro que un bot no cobra, pero para manipular una granja de bots, para manipular un ejército de bots, se requieren informáticos, se requieren ingenieros en computación de diversas áreas para operar una granja de bots. Los mensajes no son orgánicos. Una persona crea estos mensajes en la computadora y a través de la programación se lanzan estos mensajes en nado sincronizado de manera simultánea a cierta hora, porque se ha detectado que en redes sociales pues hay más lectura en ciertas horas. Todo esto es una campaña orquestada y pagada que cuesta mucho dinero. Y también apuntar, Arlene, que esta guerra sucia no es nueva. Se ha intentado en otras ocasiones y no le ha funcionado a la oposición. Y aún así insisten en pagar millones de pesos en campañas que no sirven. Así es, recordar que de enero a junio del 2024, en época de campaña, se gastaron 20 millones de dólares solamente en inflar a una candidata que vimos pues que no tenía argumentos, no tenía propuestas, no tenía siquiera aceptación de sus propios simpatizantes. Pues así se está llevando nuevamente, y contrastar que el 70% de los tweets realizados por cuentas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador eran las mismas cuentas que se realizaban para apoyar a la excandidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharlo. El tema del caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que en primera instancia, hay que decirlo, no es orgánica y persigue intoxicar la conversación, a su vez atacar a la presidenta y a su gobierno, así como al presidente López Obrador. Fueron detectadas 87.866 cuentas bots que han intervenido generando 973.500 publicaciones como retweets, posteos y respuestas a tweets. 59.2%, alrededor de 54.500 cuentas participantes utilizaron los hashtags de ataque contra el entonces presidente López Obrador y ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y estas cuentas participaron durante la campaña presidencial. Quiere decir que ya tienen varios meses operando. Además de las cuentas artificiales, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeras, y estas se hacen más evidentes. Resulta interesante mencionar que si bien estas cuentas son de personajes conocidos, se identifican con la definición de la literatura, de los estudios del mundo digital, con lo que el concepto de troles, es decir, aquellas cuentas cuya finalidad principal es reventar conversaciones o disminuir el nivel de los debates. Aquí podemos ver a Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Xóchitl Gálvez, América Rangel. Veamos ahora algunas de las cuentas de la oposición que se han sumado a esta guerra sucia. Estas cuentas son cuentas robots que hemos identificado. Está Adrián GR, Valentín Vázquez, Isa Flores Ávila. Los invito a que revisen estos usuarios, estas cuentas, y se van a identificar cómo abundan los retweets, las publicaciones originales son pocas, y esas son algunas de las maneras en las que se identifican los robots, y se puede ver cómo es inorgánica el funcionamiento de estas cuentas. Es importante señalar que las denuncias por parte de las familias buscadoras son legítimas y deben ser escuchadas. Pero no por eso se va a descartar que la oposición esté utilizando este dolor de manera muy baja, sin ningún tipo de humanidad. Eso sí, a veces se levantan siendo defensores de los derechos humanos, a veces feministas, a veces pro derechos de las infancias y adolescencias, pues están utilizando el dolor de las familias. Y es importante, Miguel, resaltar que de estas publicaciones ninguna realmente está dándole voz a las familias. Ninguna está reclamando legítimamente lo que las familias tienen que decir. Al contrario, están utilizando desde el amarillismo, sin pensar en el dolor que están viviendo las familias en Teuchitlán y en cualquier estado de la República, hacia sus familiares desaparecidos,
para buscar justicia, porque en ningún momento, Miguel, hay una propuesta de justicia, hay una propuesta por parte de la oposición para cambiar la situación. Solo están utilizando el dolor, succionando a las familias sin pensar en que cuando entran a redes sociales se sienten muy vulneradas por esto que está pasando y que además están invirtiendo. Qué bueno sería que ese dinero se fuera para apoyar a las familias, a las organizaciones, subsidiar incluso los gastos que tienen las madres buscadoras, pero no, deciden específicamente hacerlo como una herramienta de ataque. Es muy bajo porque no les interesa la justicia. Lo que ellos quieren, hablo de los personajes de oposición, quieren sacar raja política con esta idea del quítate tú para ponerme yo, para regresar por mis fueros. No les interesan las víctimas, no les interesa que haya una solución con la crisis de desaparecidos. Mencionar, Arlene, también que la presidenta decía, en nuestro país el 20% de la población más o menos tiene una cuenta de X. Y dirías, pues, ¿qué impacto tiene la gente que solamente por ciento de la población tiene una cuenta de X? Pues bueno, sucede que muchos medios de comunicación han tomado redes sociales como fuente de información, porque sí, muchos gobiernos publican información en redes sociales y también muchos ciudadanos ponen información en redes sociales. Ahora los medios de comunicación toman esa información, esa desinformación, y es lo que llevan en sus primeras planas, es lo que llevan en sus espacios informativos. Por ello es importante ver que en redes sociales hay desinformación. ¿Qué fue lo que se dijo, se informó esta mañana Miguel Elorza acerca de esta campaña de bots? Que hay 18,377 bots en común. 71.3% coinciden en al menos una etiqueta. Por ejemplo, está la etiqueta de narcopresidente o narcocandidata. Ahí lo vemos, estas cuentas que coinciden. Coinciden que son estas cuentas que apoyan al PRIAN y son estas mismas cuentas las que apoyan las campañas de desinformación, Arlene. Así es, Miguel, y también importante señalar que estas tienen una coincidencia también en el apoyo al PRIAN. Fíjense nada más, de las 25,774 cuentas de bots que se utilizaron para narcopresidenta, el 72.8%, es decir, más de 18,000 cuentas, promovieron a la candidata del PRIAN, entonces a la presidencia, Xóchitl Gálvez, para todos estos hashtags que ustedes pueden ver ahí. Es decir, viene de un mismo lugar. Ni siquiera para eso son creativos. Reutilizan sus estrategias, reutilizan sus formas para promover a sus candidatos y para golpear a los candidatos de la Cuarta Transformación y entonces presidentes de México. También señalar el origen de estas cuentas de ataque. Uno podría decir, no, pues es un tema de México. No, hablábamos de que hay despachos de bots que operan estas redes, esta guerra sucia. Se encontró que, por ejemplo, las cuentas que promueven esta etiqueta de narcopresidente AMLO, el 50% provienen de México, el 28% de Colombia, un 12% de España, un 2.2% de Estados Unidos y el 6% de otras partes del mundo, incluido África. Así ya es, imagino bueno, es en que Etiopía, en países de África interesando. están muy preocupados por lo que está pasando en Teuchitlán. Y también en el caso del hashtag narcopresidenta Claudia, el 47.4% es mexicano, el 29.6% es de Colombia, el 14.4% de España, 2.6% de Estados Unidos y nuevamente el 6% de otros países. Así la incongruencia, Miguel. Lo único que se me ocurre es que todos los panistas que ahora están viviendo en España estén activos, porque bueno, son muchos los que están allá, pero aún así no dan los números. Usted analice cómo es que se está llevando la discusión. Y en este sentido, también el director de Infodemia, Miguel Elorza, dijo que quien está detrás de esta guerra sucia gastó 20 millones de pesos en 4 días. Cuestiona al patrocinador o patrocinadora nacional o extranjero, y también habrá que recordar que durante la campaña de enero a junio de 2024 se gastaron 20 millones de dólares en esta misma campaña. Vamos a escucharlo. En la siguiente diapositiva podemos encontrar pues prianistas que se suman a esta guerra sucia. De nuevo menciono que estos usuarios, si bien son identificados, si bien tienen personalidad, si bien tienen una vida pública,
en las redes sociales buscan provocar, interrumpir o empobrecer el nivel de las conversaciones o debates. Esto es justamente lo que la literatura del mundo digital, de los estudios de redes sociales, califican como un troll. Encontramos Mario de Constanzo, Marieto, Elena Chávez, de nueva cuenta, la invitación a que revisen estas cuentas y veamos cómo su actividad en las redes sociales, sus publicaciones tienen que ver con la provocación o el empobrecimiento de los debates, o como en este caso, lanzar campañas incluso sin sustento, con la verdad o sin relación con el mundo. Tenemos otros prianistas que se suman a la guerra sucia o personajes públicos, Laura Zapata, Javier Lozano, recordemos que estuvo en el gabinete de Felipe Calderón, Ricardo Alemán, entre otros. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Contratar cuentas de robots cuesta. Considerando que en total se activaron 147.200 cuentas tipo bots, generando 1.366.530 menciones, manteniendo en promedio 2 etiquetas en tendencia nacional, durante 4 días en la plataforma X se calcula un gasto aproximado de al menos 20 millones de pesos. Y aquí la pregunta cabe, ¿quiénes tienen 20 millones de pesos para invertir en una campaña sucia? ¿A quiénes les interesa o no les molesta gastar este dinero en una campaña sucia? Habrá que preguntarnos quién subsidia estas campañas y por qué Pedro Picapiedra está tan interesado en lo que sucede en nuestro país. Pues estas son las cuentas, usted la acaba de ver. Y también hay que recordar que ahora los panistas y sobre todo calderonistas se hacen muy indignados en lo que está pasando en Jalisco, y hay que recordar que el cártel Jalisco Nueva Generación nace en el sexenio de Felipe Calderón. También los prianistas ahora están muy interesados en los derechos de los jóvenes y las jóvenes, pero recordemos que durante todos sus sexenios éramos los ninis, los relegados, a quienes económicamente se desplazó y que justo por eso se tuvieron que buscar otras oportunidades. En otros temas, el día de hoy el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, explica qué es la Comisión Nacional de Búsqueda y cómo funciona en nuestro país. Habla de los avances y también recordar que el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que existirá fortalecimiento en la inteligencia de búsqueda para las personas desaparecidas por parte de la Comisión Nacional. Vamos a escucharlo. Hemos llevado a cabo más de 1.100 acciones de búsqueda en campo y forenses durante los meses de enero, febrero y los primeros días de marzo, y la Comisión Nacional nos reporta el hallazgo de 173 personas con vida y 134 hallazgos forenses. También queremos comentarles que la Comisión Nacional de Búsqueda maneja, como ya lo adelanté, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al que llamamos el REMPENDO, que es este documento que tiene todos los nombres y fechas de desaparición, y también supervisa el cumplimiento del protocolo homologado de búsqueda, que es la guía que nos permite buscar a las personas. Nos rige la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, de desaparición cometida por particulares. Respecto al fortalecimiento anunciado ayer por la presidenta de México, podemos resaltar algunos puntos. Y el primero es que a través del decreto que se ha suscrito, se van a fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda con más personal, con mayor tecnología para ser más eficaces y eficientes los procesos de búsqueda ya existentes y los nuevos que se vayan presentando en búsquedas en vida o también en búsquedas forenses. También vamos a ampliar y mejorar la coordinación con las fiscalías locales, las comisiones locales de búsqueda, para homologar mecanismos de registro de personas desaparecidas y no localizadas, así como los protocolos aplicables.
Con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la interconexión de diversas bases de datos. También algo muy importante para el Gobierno de México es reforzar la coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y finalmente se fortalecerán las capacidades de análisis de contexto, de búsqueda, localización e identificación, como el caso de la Guerra Sucia, que es un caso nacional, y también el caso Ayotzinapa. Y muy lejos de la manipulación, de la desinformación de redes sociales, muy lejos de los políticos de oposición carroñeros que se cuelgan del dolor de las familias, de las víctimas y que van a marchar, muy lejos de eso, el Gobierno de México presenta propuestas.